Hola, mi nombre es Diego Tavares Hernández y les voy a hablar sobre las normas de auditoría de la materia Fundamentos de Auditoría. En este video hablaremos sobre el concepto, clasificación de las normas de auditoría, así como las normas para atestiguar, su concepto y aplicación. También veremos las normas internacionales de auditoría y su clasificación. Normas de auditoría. Las normas de auditoría son reglas que regulan la conducta del individuo en la sociedad, es decir, son los pasos a seguir. Osorio nos menciona que las normas de auditoría son requisitos mínimos del perfil del auditor que debe poseer el contador público, sus actitudes y aptitudes personales para seguir obligatoriamente su aplicación en cada proceso de su actividad como auditor. Por otro lado, Santillana nos dice que son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde como resultado de su trabajo. La razón de estas normas es garantizar la confianza que el público ha depositado en él, en donde existen diversas fuentes de las normas, que son la auditoría de los estados financieros, el juicio profesional sólido y maduro para juzgar, el basarse en la capacidad y las cualidades personales del auditor para así generar confianza, la finalidad y el objetivo que dependen de la naturaleza en la actividad profesional, y se crea la Comisión de Procedimientos de Auditoría. Clasificación de las normas de auditoría. Estas se clasifican en normas personales, normas de ejecución de trabajo y normas de información. Las normas personales son normas que se refieren a la persona del contador público como auditor independiente. Este debe ser un experto en la materia, siendo un profesional en su actuación y observando siempre principios éticos. Estas se subdividen en entrenamiento técnico y capacidad profesional, cuidado y diligencia profesional e independencia moral. El entrenamiento técnico y capacidad profesional es donde el auditor debe tener conocimientos técnicos adquiridos en universidades o en institutos superiores en el país, habiendo culminado sus estudios con su recepción profesional de contador público, además de contener una adecuada experiencia con la cual pueda ejercer un juicio sólido y sensato para aplicar los procedimientos y valorar sus efectos o resultados. Cuidado y diligencia profesional. Aquí es donde el profesional de la contaduría pública, al prestar su servicio profesional, debe estar consciente de la responsabilidad que esto implica. Es verdad que los humanos pueden cometer errores, pero estos se pueden eliminar o reducir cuando el contador pone a su trabajo cuidado y diligencia profesional. Y por último, la independencia moral, que está para que los interesados confíen en la información financiera. Esta debe ser dictaminada por un contador público independiente que de antemano aceptara el trabajo de auditoría, ya que nadie influye en su opinión, es decir, que su opinión es objetiva, libre e imparcial. Esto se refiere que en el desarrollo de su trabajo ha observado independencia mental. Normas de ejecución en el trabajo. Estas se subdividen en planeación y supervisión, estudio y evaluación del control interno y la obtención de evidencia suficiente y competente. En la planeación y supervisión es donde el contador público debe conocer a la entidad sujeta a investigación, planear su trabajo, asignar responsabilidades a sus colaboradores y determinar actividades y funciones específicas a sus ayudantes. El estudio y evaluación del control interno tiene la finalidad de determinar qué pruebas se deben efectuar y qué alcance dará a las mismas.
Y por último, en la obtención de evidencia suficiente y competente, la opinión del auditor debe estar respaldada por elementos de prueba que serán sustentables, objetivos y de certezas razonables. En las normas de información financiera, estas se refieren principalmente al dictamen, en donde el auditor debe opinar sobre los estados financieros y observar si fueron preparadas de acuerdo con los principios de contabilidad, si estos principios fueron aplicados con bases consistentes y si la información presentada en los mismos y en las notas relativas son adecuadas y suficientes para su razonable interpretación. Normas para atestiguar. Estas normas tratan acerca de la necesidad de realizar los trabajos de acuerdo con una competencia técnica, independencia mental, cuidado y diligencia profesional, planeación y supervisión, evidencia suficiente y competente, y emitir un informe apropiado. Sin embargo, son mucho más amplias en su alcance que las normas de auditoría. La aplicación de estas normas es el describir con claridad las aseveraciones, presentar de manera clara y objetiva las conclusiones a las que llegamos, el considerar relevante la capacidad de causar una diferencia en una decisión, en que deben ser oportunas, íntegras y consistentes, y en que éstas deben de dar confianza. Normas de auditoría internacionales o NIA. Estas se deberán aplicar en las auditorías de los estados financieros. Las NIA contienen principios y procedimientos básicos y esenciales para el auditor. Estos deberán ser interpretados en el contexto de la aplicación en el momento de la auditoría. Clasificación de las normas internacionales de auditoría. Estas se clasifican desde la NIA 200 hasta la NIA 799, en donde de la NIA 200 a la 265 nos habla de objetivos y principios generales y responsabilidades. La NIA 200 nos habla de los objetivos y principios básicos que rigen la auditoría de estados financieros. En la NIA 210 nos habla sobre los acuerdos de los términos de los trabajos de auditoría. La NIA 220 habla sobre el control de calidad del trabajo de auditoría. En la NIA 230 sobre su documentación. La NIA 240 sobre la responsabilidad del auditor respecto al fraude y error en auditoría. La NIA 250 sobre las leyes y reglamentos en la auditoría de estados financieros. La NIA 260 nos habla sobre la comunicación de asuntos de auditoría con los encargados de gobierno corporativo, y la NIA 265 sobre la comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad. De la NIA 300 a la 399 nos habla sobre la planeación, en donde la NIA 300 habla de la planeación de una auditoría de estados financieros. La NIA 315 sobre la identificación y valoración del riesgo de incorrección material y modificaciones de concordancia y consecuentes. NIA 320. Esta nos habla sobre las importancias relativas o sobre la materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. NIA 330. Esta nos habla sobre las respuestas del auditor a los riesgos valorados. Ahora vamos con la NIA de la 400 a la 499, que esta nos habla sobre la evaluación del riesgo y respuestas a los riesgos evaluados del control interno. Dentro de estas, las más importantes son la NIA 402, que nos habla sobre las consideraciones de auditoría relacionadas con una entidad que utiliza una organización de servicio. La NIA 450 nos habla sobre la evaluación de incorrecciones identificadas durante la auditoría.
NIA 500 a 599. Estas nos hablan sobre las evidencias de la auditoría. Dentro de las más importantes están la NIA 500, que nos habla sobre las evidencias de la auditoría, la NIA 501 sobre las consideraciones específicas de evidencia de auditoría para elementos seleccionados, la NIA 505 sobre las confirmaciones externas, NIA 510 sobre los compromisos iniciales de auditoría, saldos iniciales, la NIA 520 sobre los procedimientos analíticos, la NIA 530 el muestreo de auditoría, la NIA 540 sobre la auditoría de estimaciones contables, incluidas estimaciones contables de valor razonable y divulgaciones relacionadas, la NIA 550 sobre las partes relacionadas, NIA 560 sobre los eventos posteriores, la NIA 570 sobre la preocupación actual y la NIA 580 sobre las representaciones escritas. Ahora vamos con la NIA de las 600 a las 699, que esta nos habla sobre los usos del trabajo de otros. Dentro de estas, las más importantes son la NIA 600, que nos habla del uso del trabajo de otro auditor, la NIA 610, que nos habla sobre las consideraciones del trabajo de la auditoría interna, la NIA 620 nos habla sobre el uso del trabajo de un experto. Ahora nos vamos con la NIA de las 700 a las 799, que estas nos hablan sobre las conclusiones y el dictamen de la auditoría. Dentro de estas, las más importantes son la NIA 700, que esta nos habla sobre el dictamen del auditor sobre los estados financieros, la NIA 701 sobre las modificaciones al dictamen del auditor independiente, la NIA 705 sobre la opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente, la NIA 706 sobre los párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente, la NIA 710 sobre los comparativos y la NIA 720, que estas nos hablan de las responsabilidades del auditor relacionadas con otra información en documentos que contienen estados financieros auditados. Y por último, tenemos sobre las NIAs de la 800 a la 899, que estas nos hablan acerca de las áreas especializadas, en donde las más importantes son la NIA 800, 805 y 810, que la NIA 800 nos habla sobre el dictamen del auditor sobre compromisos de auditoría con propósito especial, la NIA 805 sobre las consideraciones especiales, que esas son auditorías de estados financieros individuales y de elementos específicos, cuentas o partidas de un estado financiero, la NIA 810, que son los encargos para informar sobre los estados financieros. Esta sería la clasificación de las normas internacionales de auditoría, que dentro de las más importantes de la NIA de la 200 a la 899 existen las más importantes, que son la 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 501, 505, 510, la NIA 520, 530, la 540, 550, de 560, 570, 580, de ahí nos vamos a las 600, 610, 620 y de ahí nos pasamos hasta la NIA 700, 701, 705, 706, la NIA 710, 720 y por último sobre las NIAs 800, 805 y 810.
Bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.